Ok, el Evangelio según Marcos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Déjenme encender mi notebook. Bien, vamos al Evangelio según Marcos, a la sección que nos corresponde hoy. Capítulo 1, verso 40 al 45. Cuando lo tienen todos, capítulo 1, verso 40 al 45. Veamos qué nos dice la palabra de Dios a todos los que estamos reunidos aquí y a los que van a escuchar por internet. Dice: y llega a él, verso 40, y llega a él un leproso rogándole y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y se le estremecieron las entrañas y extendiendo su mano lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Y enseguida lo despidió, después de advertirle severamente: mira, a nadie le digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio de ellos, o testimonio a ellos. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y divulgar el asunto, hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Bien, voy a pedirles en esta mañana su máxima atención, porque en realidad el mensaje de hoy va a ser conflictivo para muchos. ¿Por qué? Yo les voy a dar el título y se van a dar cuenta de por qué. La desobediencia trae conflictos. La desobediencia trae conflictos. Uno puede ser desobediente, si quiere ser desobediente, puede desobedecer tranquilamente. Si uno quiere ser obediente, puede ser obediente tranquilamente. Es decir, el Señor nos pide que seamos obedientes porque quiere bendecirnos. Ahora, si nosotros decidimos ser desobedientes, es una decisión nuestra, no es una decisión de Dios. Y como todo padre, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Una decisión nuestra, no es decisión de Dios. ¿Amén? Entonces yo les voy a mostrar en esta mañana lo que nos está diciendo la Biblia. Quiero mostrarles 4 cosas, 4 enseñanzas que yo extraje para nosotros hoy, porque me enseñaron a mí primero. 4 enseñanzas que extraigo de esta sección que hemos leído. Primera enseñanza: el ruego de un necesitado. Segunda enseñanza: la compasión del Señor. La tercera enseñanza: la desobediencia, ¿sí? La desobediencia a una orden directa. Cuarta enseñanza: las consecuencias de la desobediencia. Vamos a comenzar con el ruego de un necesitado. Ustedes observan en el verso 40 que llega a él un leproso rogándole y le dice: si quieres, puedes limpiarme. La lepra es una de las enfermedades más temidas, tanto como el cáncer, el SIDA. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad muy conocida, muy temida, y principalmente tenía mucho que ver la lepra con el pecado, con la desobediencia, o la lepra simboliza el pecado. La lepra, ¿qué hacía? Aislaba a las personas, porque un leproso tenía que vivir lejos de la sociedad, tenía que vivir fuera de la sociedad. Primero, la lepra aislaba al leproso, es decir, este leproso se acercó a Jesús, sin duda, porque sabía que Jesús podía sanarlo, pero no le era permitido al leproso acercarse a la sociedad. Es decir, si alguien quería ver al leproso, tenía que ir hasta el lugar donde estaba aislado, estaba en confinamiento. Entonces no podía ir cualquiera. La lepra primero aislaba al leproso. La lepra avergonzaba al leproso. ¿Saben por qué? Porque el leproso por lo general tenía que llevar una campanilla y hacerla sonar y gritar: inmundo, inmundo, o impuro, impuro. Entonces,
cuando él caminaba o iba a algún lugar, tenía que ir gritando eso, y la gente se apartaba, se alejaba de él. Esa era la vida del leproso, ¿sí? La lepra mata de a poco, la lepra va comiendo de a poco. Si ustedes ven un leprosario, un lugar donde están los leprosos, van a ver ustedes, si quieren ver por internet o lo que sea, lo espantosa que es la lepra, porque se va comiendo la carne de la gente de a poco. Va quedando sin nariz, va quedando sin orejas, va quedando sin dientes, se queda sin dedos, lo único que se va viendo son las partes óseas, los huesos, nada más, hasta que termina matándolo, comiéndoselo de a poco. La lepra es una enfermedad que va comiendo la carne de la gente. La lepra, solo Dios podía sanarla. Solo Dios podía sanarla. Si ustedes observan, desde el principio, aquellos que pecaron, por ejemplo, María, cuando pecó, ella se volvió leprosa. Habló de María, la hermana de Moisés, allí en Éxodo. Van a ver ustedes, se volvió leprosa. ¿Por qué? Por su pecado. Ahora, cuando se arrepintió, la carne le fue restaurada. Ustedes también verán a Moisés metiendo su mano en su pecho y sacándola leprosa, luego metiéndola de nuevo y siendo sanada, y cosas así. ¿Por qué? Porque la lepra representa el pecado. El pecado, ¿saben qué es? La lepra del alma. El pecado es la lepra del alma. Y el pecado va comiendo el alma de a poco, ¿sí? Uno puede elegir el pecado. Escuchen por favor esta mañana, eligen el pecado, ustedes eligen el pecado, yo elijo el pecado, pero no elijo las consecuencias que trae ese pecado. Nosotros a veces decidimos pecar, decidimos meter la pata, decidimos desobedecer, pero nosotros no nos damos cuenta de que con ese pecado vienen las consecuencias, y las consecuencias son como las olas expansivas. Fíjense ustedes, tienen una piedra en el agua y se hace un pequeño círculo, pero después de ese círculo se van haciendo cada vez círculos más grandes. Así es el pecado. El pecado es como la piedra que cayó en el agua, pero las ondas expansivas son las consecuencias de eso. Dios perdona el pecado, Dios nos perdona del pecado, pero las consecuencias siguen hasta el tiempo en que se terminen las consecuencias. Yo tengo 3 hijas de antes de conocer al Señor. Son 3 hijas de mi vida de pecado. Ellas son una bendición, pero son 3 hijas de mi vida de pecado. Podrían haber venido en otras circunstancias, pero vinieron en mi vida de pecado. Entonces Dios perdonó mi pecado, pero las consecuencias están, mis hijas siguen existiendo, las sigo viendo, siguen siendo mis hijas. Son una bendición, pero fueron producto de mi vida pecaminosa. Entonces Dios perdonó mi pecado, pero las consecuencias están. Es decir, hay cosas que van a continuar, que van a seguir, que yo las tengo que afrontar. Dios perdonó mi pecado, me siento perdonado, me siento libre, pero las consecuencias están. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, le decimos cosas a nuestros hijos, los degradamos, después le pedimos perdón a nuestros hijos. Sí, hijo, yo te dije lo que no tenía que decirte, pero las consecuencias están. ¿Por qué? Lleva muchísimo tiempo después borrarle a ese hijo lo que acabo de decirle. Si yo le digo a mi hijo que es un inútil, y se lo digo muy enojado, yo le digo que es un inútil, que no sirve para nada, luego recapacito, me doy cuenta, le pido perdón, y le digo, perdóname hijo, lo que te dije no estaba bien. Pero a él ya se le grabó en su mente esa palabra. Es decir, después, yo tengo que, por cada vez que yo le digo que es un inútil, que no sirve para nada, tengo que decirle 20 veces lo útil que es y que Dios tiene propósito. Vean ustedes, una sola vez que yo le diga inútil, tengo que decirle 20 veces lo útil que es. Porque uno puede pecar, pero las consecuencias del pecado vienen detrás del pecado. Yo elijo el pecado, pero no las consecuencias. Y la lepra era sinónimo o significaba o simbolizaba el pecado. El pecado es la lepra del alma. Cuando vos pecas,
el alma se te empieza a deteriorar, precisamente. Comienza, ¿cómo comenzaba la lepra? La lepra comenzaba con una hinchazón. ¿Y esta hinchazón qué significa? Pensamientos. Había una pequeña hinchazón y de ahí comenzaba la lepra. Podía ser lepra o no, pero la hinchazón estaba allí. Esto significa pensamientos. Es lo primero que sucede en el pecado. Comienza con pensamientos. El pecado comienza acá. No comienza en la acción, comienza acá. Luego va la acción, pero el pecado comienza acá. Comienza a trabajar aquí. Entonces yo lo que debo dominar es mi mente, para que mi mente no vaya detrás del pecado. ¿Ven? El pecado comienza acá, sea el pecado que sea, siempre comienza acá. Primero comienza con una hinchazón, que son los pensamientos. Segundo, una erupción, es decir, es una reacción. Una erupción. Así seguía la lepra. ¿Y qué es una erupción? Es una acción. Después del pensamiento viene la acción. Es decir, queridos hermanos, tal como es el hombre en su pensamiento, así es él. ¿Quieres ver qué clase de persona es? ¿O qué piensa una persona? Mira sus reacciones. Mira las reacciones de la persona y verás sus pensamientos. Así como piensa, es él. ¿Ven? Eso es la erupción, así seguía. Todo el cuerpo llagado luego. ¿Por qué? Porque el cuerpo llagado simboliza el pecado manifiesto. Quizás no lo vean muchos, pero lo ve algunos. Al leproso, quizás partes del cuerpo no se veían porque estaban tapadas. Saben que el leproso llegaba un momento que cuando estaba avanzada la lepra tenía que taparse hasta acá y no podía mostrar más que sus ojos. Es decir, ¿por qué? Porque las llagas en el cuerpo eran espantosas, eran repugnantes, entonces la gente no podía ver eso. Eso es lo que hace el pecado manifiesto cuando la persona entró en la vida de pecado y se hace manifiesto, todo el mundo lo ve. Capaz que nadie le dice nada, capaz que alguien sí, pero todo el mundo lo ve, porque el pecado después de una acción se manifiesta. Es decir, ¿qué sucede? La gente ve la acción de la persona. Eso es una acción. Tanto la lepra como el pecado, solo Dios puede sanarlos. Y esta mañana quiero decirles esto. La lepra solamente Dios la podía sanar. Y es el día de hoy que no hay curas para la lepra, como prácticamente para el SIDA, como para el cáncer. Simplemente hay medicamentos, hay acciones que uno debe tomar, pero esas cosas siguen. Hoy se ha encontrado cómo frenar el cáncer, por ejemplo, cómo frenarlo, cómo detenerlo. Pero la lepra sigue comiendo, todavía no tiene una cura definitiva. Hasta que algún día se pueda descubrir, si se puede descubrir una enfermedad que la aniquile sobre toda la tierra. Nosotros no vemos aquí leprosos, pero leprosos hay. Quizás en esta parte del mundo no hay, pero en otras partes del mundo hay. Y hay leprosarios, lugares donde están guardados, donde están confinados. Amén. El pecado hace eso, se va comiendo, va corrompiendo el alma de la gente. Escuchen, por favor, solo Dios puede sanar, porque para eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario, para sanar la enfermedad del pecado. Aunque el pecado no es una enfermedad, el pecado es una decisión del hombre, es un estado del hombre que se apartó de Dios, que se alejó de Dios. Todo hombre y toda mujer que se aleja de Dios o que se alejó de Dios está en estado de pecado. Está en estado de pecado. Debe ser entendido esto definitivamente. ¿Por qué? Porque ninguna persona, queridos hermanos, ninguna persona que dependa pura y exclusivamente de Dios está en pecado. Porque comparte la santidad de Dios, la pureza de Dios. Toda persona que se acerca a Dios es sanado de pecado. Es sanada de pecado. E inclusive aquellos que han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero luego se han alejado, pueden venir de nuevo a Jesús y decirle, si quieres puedes limpiarme. Ese es el pedido de un necesitado. Yo pregunto en esta mañana, si sos un necesitado como aquel leproso, y sabés que el pecado
te está matando, pues hoy es el día de poder acercarte a Jesús y decirle, si quieres puedes limpiarme. Amén. Y allí está el leproso que llega a Jesús, un leproso rogándole, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué pasó con el Señor? Esta es la segunda enseñanza que nos deja, la compasión del Señor. ¿Cuál es la compasión del Señor? Dice que se le enternecieron las entrañas. Y ustedes saben que leyendo este pasaje me recordaba a otro pasaje, Mateo 9:36. 9:36. Mateo 9:36. ¿Qué nos dice? A ver. Mateo 9:36 nos dice, y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Se le enternecieron las entrañas al Señor. Es como si todo su interior se hubiese conmovido de una forma más manifiesta que en otras oportunidades. Es impresionante, queridos hermanos, la compasión del Señor. El ver la compasión del Señor. ¿Saben qué es lo importante de esto? Lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Dice que extendió su mano y lo tocó. Observen ustedes el verso 41. Y se le enternecieron las entrañas, y extendiendo su mano, lo tocó. Y extendiendo su mano, lo tocó. ¿Saben que al leproso nadie lo quería tocar? ¿Saben que al leproso nadie lo quería tocar? No había una sola persona que llegara a tocar al leproso. Cuando el sacerdote, y ustedes pueden verlo en Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, la ley de la lepra y el ritual del leproso. El sacerdote, de la única manera que constataba de que la lepra había sido sanada, era tocándolo con un palo, así, para ver las partes que habían sido afectadas y poder sanarlo. Ni siquiera lo tocaba. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús en su compasión? Extendió su mano y lo tocó. ¿Por qué? Porque la compasión del Señor hace que se acerque a tu pecado y que quiera sanar tu pecado y que quiera limpiarte, sea el pecado que sea. Él quiere tocarte. Y en esta mañana el Señor quiere tocarte, quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu mente, quiere tocar tus partes afectadas y sanarlas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las partes que tenés afectadas? ¿Tu corazón? ¿Tus emociones? ¿Qué tenés afectado? El Señor quiere extender su mano hoy y sanarte. Qué importante que es echar mano a esa compasión. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Le dijo, quiero, sé limpio. Entonces hoy te dice, si vos te acercás al Señor y le decís, necesito que me limpies, necesito que me perdones, necesito que me sanes, y el Señor te dice, quiero, sé limpio. Esa es la orden que Dios ha dado hoy. Quiero, sé limpio. Cerrá tus ojos un momento y vamos a orar en este momento y después continuamos. Porque siento del Espíritu de Dios que realmente el Señor quiere acercarse a vos y tocarte. A ver, mostrarle cuáles son tus partes afectadas en este día. Decirle allí dónde estás. Decirle dónde estás. ¿Qué partes son las que tenés afectadas? La lepra, el pecado. El pecado, ¿cuál es el pecado que has cometido? ¿Qué es lo que has hecho? Pues el Señor extiende su mano hoy y quiere sanarte. Quiere tocarte, porque no hay pecado ni chico ni grande que el Señor no pueda perdonar. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Él estaba perdonando todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Aquellos pecados que vas a cometer ya están perdonados también. Pero el Señor te llama hoy y te dice, quiero, sé limpio. Quiero limpiarte en esta mañana, quiero limpiarte.
Escucha la voz del Señor diciéndote, quiero, sé limpio en esta mañana. Allí donde estás, decile, confesale tu pecado. Confesale lo que has hecho. Confesale lo que has guardado en tu corazón por años. Confesale las cosas que han ocupado tu alma por todos estos años. Y decile al Señor, Señor, limpiame en esta misma hora. Te pido que me perdones. Quiero que saques las manchas de mi pecado, de mi alma. Quiero que saques las manchas, la infección que este pecado guardado me ha traído por años, esta infección que por años ha estado echando mal olor dentro de mi vida. Aun cuando nadie se ha dado cuenta, he guardado este pecado por años, pero hoy te los confieso, Señor, porque sé que vos te acercás a mí para limpiarme. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí donde estás, pedile perdón, pedile perdón. Y ahora mismo el Señor está allí, al lado tuyo, para limpiarte. Allí está extendiendo su mano. Al alcance de sus dedos estás vos. Al alcance de sus dedos está tu alma. Al alcance de sus dedos está tu espíritu. Si sentís que no tenés una relación íntima con el Señor, deja que hoy te toque. Decile, vení a mi vida, quiero nacer de nuevo, quiero vivir para vos, quiero consagrarte mi vida, quiero ser limpio. Orá profundamente y decile, acércame a tu corazón, quiero vivir limpio, acércame a tu corazón, tocame, abrazame y acércame a vos para que mi vida sea limpia. Aleluya. Abrí tu boca allí y pedile perdón a Dios. No importa quién está al lado tuyo, no importa quién está al lado tuyo, porque el que está al lado tuyo no va a responder por vos, vos vas a tener que responder por vos mismo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y este es un momento precioso, no lo desperdicies, no lo dejes pasar, porque quizás no haya mañana, tus misericordias se renovaron sobre vos hoy, no mañana, hoy. Y si estás vivo, si estás viva, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios tiene un propósito con vos. Mirá al que da el propósito, mirá al que da el propósito, y tu vida tendrá propósito. El problema es que siempre fijamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, en las cosas que este mundo nos ofrece, y no fijamos la vista en aquel que nos da propósito para la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué hizo? Extendió su mano y lo tocó. El leproso era inmundo y estaba en reclusión. El leproso era inmundo y estaba en reclusión, pero salió de su reclusión simplemente para poder ver a Jesús, porque sabía que Jesús lo iba a sanar. ¿Qué dice? Al instante lo sanó. Y volvemos a tener aquí 2 veces más la palabra eutus, al instante y enseguida. Observen ustedes, verso 42 dice, y al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Y en el verso 43 dice, y enseguida lo despidió. La palabra eutus es la palabra al instante y enseguida. Es algo dinámico, algo rápido, algo hecho así instantáneamente. Pero enseguida dice que lo despidió. No le permitió quedarse más tiempo al lado de él. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la orden del Señor y la desobediencia del leproso o del ex leproso. Vean ustedes, dice, y enseguida lo despidió. Primero lo despide. Y luego dice, después de advertirle severamente. ¿Saben qué? Advertirle severamente en el griego es un resoplido de enojo y decirle, anda y hacé lo que te digo. Yo te mando a hacer esto y anda y hacé lo que te digo. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba dando una orden directa sabiendo que ese hombre iba a desobedecer. Pero le dice, anda y hacé lo que te digo. Dice, severamente le dice, después de advertirle severamente. Verso 44 dice, mira, primero, vean ustedes, mira, a nadie le digas nada. Que dice el verso 45, pero él saliendo comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto. Primera desobediencia.
¿sí? Jesús le dijo, no digas a nadie nada. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía sobre Jesús, que ustedes la pueden ver, que pueden ustedes verlas allí en Isaías 53. Ustedes verán en la profecía que dice que Él no voceará, es decir, no alzará su voz hasta que se haga justicia. Ahora esto es importante entender, queridos hermanos. Cuando le dice, verso 44, mira, a nadie le digas nada, ¿él qué fue? ¿Qué hizo? Salió y comenzó a pregonar y a divulgar. Primero, no se distraigan, por favor. Segundo, si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. ¿Y él qué hizo? Salió para otro lado. Todo lo que hizo fue salir para otro lado. Dice esto es la tercera parte que quiero enseñarles esta mañana, una enseñanza que he extraído. La desobediencia a una orden explícita. Primero, Jesús no buscaba popularidad. Se iba haciendo popular por lo que iba pasando, pero él no buscaba popularidad. Lo primero que le dijo es precisamente lo contrario a lo que hizo el leproso. Le dijo, a nadie digas nada, el leproso fue y lo divulgó. ¿Por qué? Porque si divulgaba lo que había pasado sin haber dado primero, sin haber hecho el ritual, presentarse al sacerdote, haber hecho el ritual, lo que estaba haciendo era desobedecer una ley de Dios. Porque la ley de Dios decía que el leproso tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que darle el alta. Decir, estás sanado. Presentar todo el ritual que Moisés ordenó, pero estás sanado. Esto es otra cosa que nos enseña el Señor. Muchas veces las personas están enfermas y el médico le dice que tiene que hacer un tratamiento, que tiene que seguir ciertos pasos. Y he escuchado a líderes, he escuchado a pastores decir, no tome nada, no tome ningún medicamento, no haga nada porque Dios lo va a sanar. Queridos hermanos, no funciona así. Dios para eso puso los médicos. Si Dios te sana, ¿cuál es el mayor testimonio de tu sanidad sino el alta médico? Amén. Cuando el médico te dice, seguí estos pasos, haz esos pasos, porque si Dios te sana, te vas a presentar al médico y el médico va a dar testimonio de tu sanidad. Amén. Entonces cuando alguien dice, no tomes medicamentos, no tomes más medicamentos, Dios te va a sanar. Eso es una mentira diabólica, porque hay gente que empeora en su enfermedad por haberle hecho caso a alguien que le dijo que no tomara los medicamentos, perdón. Entonces, si Dios te dice que vayas al médico, que cuando comiences el tratamiento y el tratamiento te sana, sabemos que la sanidad siempre viene de Dios, ¿cierto? Porque Dios usa a los médicos. Pero si Dios en el camino te quiere sanar, bien, te presentarás al médico y el médico no encontrará nada. Vean, ayer me llamaron por teléfono, porque tengo una prima que tenía una enfermedad en sus pechos. Y hacía tiempo que venía batallando con esto. Y todos comenzamos a orar, e inclusive se fue de vacaciones con mi hermano y estuvieron orando. Y ayer me llamó mi hermano para decirme que ella había ido al médico como siempre para seguir el tratamiento y resulta que los médicos se enloquecieron porque no encontraban nada. Y le dice, perdóname, pero realmente no encuentro nada para decir dónde está la enfermedad porque no tenés nada en los pechos, nada. Dice, ¿quién es el que dio testimonio de esa enfermedad? El mismo médico. Para testimonio de ellos o para testimonio a ellos. Para que vos le testifique de que has sido sanado, anda al médico y el médico te dará el alta. Cuando el médico te dé el alta, vos podrás testificar con el alta en la mano de que has sido sanado. Amén. Pero ¿qué hizo el leproso? Desobedeció. Vean, ¿qué hizo la desobediencia a esta orden explícita? Primero,
Se salió del camino que Jesús le marcó. ¿Cuál fue el camino que le marcó el Señor? Explícitamente, ¿qué camino le marcó el Señor? Ve al sacerdote, presenta la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Ese era el camino que tenía que seguir. Pero ¿qué hizo el leproso? Agarró por otro camino. Queridos hermanos, cuando nosotros agarramos por otro camino que no es el que el Señor nos marcó, nos tenemos que atener a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Ese es el tema. Otra cosa. Vamos a ver la enseñanza número 4, las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primera consecuencia, Jesús no podía andar libremente ya. ¿Ven? Si ustedes observan lo que dice la Biblia, se darán cuenta de que ya Jesús no podía andar libremente por ese lugar. Tenía que estar afuera de la ciudad, no podía entrar a la ciudad manifiestamente, primero porque todo el mundo se le abalanzaba y no lo dejaban hacer absolutamente nada. La popularidad le restó libertad. ¿Amén? La popularidad le restó libertad. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el problema de esto de la popularidad? Era que si no se adelantaban los tiempos o se aceleraban los tiempos, y cuanto más celos había entre los líderes religiosos, más problemas y más conflictos le traían a Jesús. ¿Amén? Fíjense ustedes, Marcos es el único que registra la desobediencia del leproso. Si ustedes ven a Mateo y Lucas, no registran la desobediencia del leproso. Pero sin embargo, Marcos es el único que la registra. La desobediencia trajo el primero de muchos de los conflictos que Jesús tuvo en su vida ministerial. Saben que esto desató, si ustedes observan los evangelios y más adelante, y observan en Marcos más adelante, verán ustedes cuántos conflictos le trajo a Jesús la desobediencia del leproso. Porque el leproso divulga lo que le había pasado, quizás por entusiasmo, quizás, claro, cualquiera que es sanado de esa forma va a divulgarlo, y eso está muy bien, pero en ese momento no era correcto. ¿Por qué? Porque le frenaba de alguna forma, le estorbaba para la tarea que tenía que hacer Jesús. Hoy a nosotros se nos, por decirlo así, se nos obliga a anunciar, a divulgar lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Jesús hizo algo por nosotros? ¿Sí o no? ¿Hizo algo por vos? ¿Poco o mucho hizo algo? Bueno, lo poco o mucho que Dios hizo, eso tenés que divulgarlo, para que la gente crezca en la fe y entienda que hay un Dios que sana. ¿Amén? La desobediencia trajo el primero de muchos conflictos. Primero, mucha gente, y segundo, persecución. Comenzaron a perseguirlo por los celos, por las envidias. Y escuchen, cuando este leproso no hace lo que lo que Jesús le dijo, que fuera a ver a Moisés, ¿qué hace? Primero, que el leproso es desobediente. Segundo, que Jesús queda como que transgredía la ley. Jesús no vino para transgredir la ley, no vino para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Por qué entonces, si había una ley establecida, el leproso no fue e hizo lo que Jesús le dijo? Jesús lo que quería era que el leproso hiciera lo que Moisés había mandado, lo que la ley de Dios decía. El leproso no lo hizo, entonces le trae consecuencias a Jesús, porque queda como un transgresor de la ley Jesús delante de las autoridades. ¿Ven? Porque la desobediencia siempre trae consecuencias. Y cuando cuando una persona es desobediente, no solo le trae consecuencias a la persona desobediente, sino a todos los que están alrededor. ¿Me escuchan? Cuando una persona es desobediente, le trae consecuencias a todos los que están alrededor. A todas las personas que están afectadas a todos les trae consecuencias. Si no, obsérvenlo ustedes. ¿Amén? Amén. La obediencia marca un camino seguro. ¿Me escuchan?
La obediencia te marca un camino seguro. Miren, el pastor Stanley dice, obedezcan a Dios y dejen las consecuencias en sus manos. Cuando vos sos obediente, toda consecuencia que te venga a tu vida son cuestión de Dios, no tuya. ¿Amén? Pero vos no podés decir absolutamente nada, porque vos podés decirle, Señor, yo estoy siendo obediente, así que hacete cargo de esto, hacete cargo de esto, hacete cargo de esto. Pero escuchen, la desobediencia nos deja expuestos a la consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, yo no le puedo reclamar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y porque yo te dije que fueras por un camino por el cual yo te decía que era seguro, pero vos decidiste ir por el camino, por tu propio camino. Entonces el leproso decidió ir por su propio camino, le trajo consecuencias a él, porque escuchen, el leproso, una vez que tenía el alta del sacerdote, podía volver a sus actividades normales, a su familia, a todo lo que hacía antes. Pero si no tenía el alta del sacerdote, no podía volver a sus actividades normales hasta que no fuera al sacerdote, porque estaba fuera de la ley. Entonces no solo le trajo consecuencias a él, le trajo consecuencias a Jesús y le trajo consecuencias a toda su familia. ¿Amén? Amén. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Porque cuando vos estás obedeciendo a Dios, entonces cuando te pasa algo, vos le podés decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? O le podés decir, Señor, ayúdame con esto. Yo estoy obedeciéndote, vos hacete cargo de todo lo que pasa en mi vida. Pero siempre tendrás que entender que la obediencia te está marcando un camino seguro. ¿Querés un camino seguro en tu vida? Por más conflictos que tenga, por más problemas que haya, si querés un camino seguro, obedece la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo. Esta mañana ninguno podrá decir, Dios no me habló. A ver, yo pregunto en esta mañana, el que dice, Dios no me habló, no estaba acá. Las consecuencias de la desobediencia son por tu causa, no son de Dios. Entonces la obediencia te marca un camino seguro. Jesús le dijo al leproso, anda por este camino, haz lo que te estoy diciendo y haz lo que la ley dice, y estarás seguro, entrarás a la sociedad nuevamente seguro. Y por supuesto, Jesús podría haberle agregado, y no me traerás consecuencias a mí. Entonces, cuando tenés un desobediente, alguien que está desobedeciendo en tu casa, le podés decir, tus desobediencias me están trayendo consecuencias a mí. Si yo estoy sufriendo consecuencias es porque vos estás siendo desobediente. Oh, aleluya. Sí, sabía que no iba a tener muchos aleluya, pero no. Nuestra desobediencia nos perjudica a nosotros y afecta a otros. Escuchen, si hay gente alrededor tuyo y vos querés ser desobediente o querés seguir siendo desobediente, no solo te traerá consecuencias a vos, sino a todos los que están alrededor tuyo. Entonces no podrás decir, yo amo a los míos cuando estás siendo desobediente. Porque si vos amás a los tuyos, vas a ser obediente porque sabés que esa obediencia te marca un camino seguro a vos y a todos los que están alrededor tuyo. Oh Señor, aleluya, aleluya, oh Señor. Así que, cuando vuelvas a tu casa, le decís, tu desobediencia nos está trayendo consecuencias a todos. Amén. Oh sí. Oh Señor. Y esto de la enseñanza de un leproso. Amén. Un leproso le trajo consecuencias, o un ex leproso le trajo consecuencias al Salvador del mundo. Un leproso o un ex leproso le trajo consecuencias al Salvador del mundo. Entonces tenés toda la autoridad del mundo para decirle tus desobediencias
nos van a traer consecuencias a todos. Amén. ¿Tenés autoridad para decirlo? Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.